Mi nombre es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Nací el 5 de febrero de 1985, en una isla pequeña en medio del Atlántico. Madera, para muchos, un punto perdido en el mapa. Para mí, el centro de todo, el lugar que me dio el alma, las raíces y la primera cancha de mi vida, una calle en pendiente con piedras en vez de líneas. Mi casa era humilde, muy humilde. Me acuerdo que dormía en la misma habitación que mis hermanos. A veces no teníamos para comer, pero teníamos lo más importante, la unión. Mi madre, María Dolores, es la mujer más fuerte que conocí. Mi padre, José Diniz, trabajaba en todo lo que podía, en el vestuario de un club de fútbol, lavando ropa de los jugadores donde hiciera falta. Yo era hiperactivo. No podía estar quieto ni un segundo. Corría, pateaba, soñaba. El fútbol no era una opción. Era una necesidad. Era lo único que me hacía sentir libre. Empecé en Andorina, un club modesto donde jugaba mi padre. Tenía 6 años. Recuerdo que todos me decían que era muy bueno. Pero yo no lo escuchaba. No me importaba. Solo quería jugar. A los 8 ya era diferente. Corría más que todos. Saltaba más alto. No me gustaba perderme en las prácticas. Si alguien me quitaba la pelota, me volvía loco. Ya estaban haciendo esa parte de mí que nunca se fue, la obsesión. A los 11 llegó la oportunidad que me cambió la vida, Sporting de Lisboa. Pero no fue un sueño. Al principio, fue una pesadilla. Tuve que dejar a mi familia, a mi mamá, a mis amigos, a mi isla, y con 11 años, tomar un avión solo, por primera vez, rumbo a la gran ciudad. Llegué a una pensión. No conocía a nadie. Nadie hablaba como yo. Se reían de mi acento. Me llamaban el isleño, a veces. Lloraba en la cama, todas las noches. No quería mostrarlo, pero lloraba, y aún así no aflojé. Recuerdo que entrenaba más que todos. Cuando los demás dormían, yo corría. Cuando terminaba la práctica, yo pedía más, porque sentía que no tenía alternativa. O lo lograba o volvía a casa con las manos vacías. Y yo no iba a volver con las manos vacías. Un día, un entrenador me dijo, Cristiano, tú no eres normal, tienes algo distinto. Pero si no te controlas, te vas a perder. Tenía razón, yo ya lo sabía, mi carácter era fuego. Y ese fuego, o te quema o te lleva más lejos que todos. Madera me dio el corazón, y la capital me dio la dureza. Y ese niño que lloraba por las noches fue el que empezó a construir lo que hoy soy. Lisboa no era un lugar fácil para un chico de 11 años. Y menos, si ese niño venía de una isla. Hablaba distinto y se negaba a perder. Vivía en una pensión del Sporting con otros chicos, chicos que venían de la ciudad, que tenían a su familia cerca. Yo tenía a mi mamá lejos, muy lejos, y todas las noches, antes de dormir, me hablaba a mí mismo en voz baja. Aguanta, tú puedes. Pasaban los días y yo solo quería demostrar que era el mejor. En los entrenamientos, corría hasta que me dolían las piernas. Hacía abdominales hasta que no podía levantarme. Siempre quería más. Y si perdía una pelota, me enojaba como si fuera una final de Champions. Hasta que un día el cuerpo dijo basta. Me sentía raro. Las pulsaciones se me aceleraban, incluso sin correr. El corazón me latía como si estuviera en una final. Incluso cuando estaba sentado. Me hicieron estudios. Y vino el golpe más fuerte que había recibido hasta entonces. Tenía un problema cardíaco. Me dijeron que si no lo trataba, no iba a poder seguir jugando. Que podía ser peligroso. Que incluso podría ser grave. Ahí sí lloré. Pero no por miedo. Lloré porque sentí que todo lo que estaba construyendo podía desaparecer de un segundo a otro. El club se movió rápido. Me hicieron una operación con láser para corregirlo. Fue rápida, precisa. Recuerdo que fue en la mañana, y a la tarde ya quería entrenar. Los médicos me frenaron. Me pidieron que descansara. No entendían que para mí, parar era rendirme. En mi cabeza, eso no existía. Cuando volví con más hambre, más físico, más técnica, más fuego. Y ese fuego me llevó, poco después, a entrenar con el primer equipo. Tenía 16 años. Y entrenaba con hombres, jugadores profesionales, algunos con años de experiencia. Yo era un flaco con cara de niño, pero con algo que ellos no tenían. Un corazón que ya había sido probado. No le tenía miedo a nada. Un año después, a los 17, debuté en primera. Nunca voy a olvidar ese partido. Vestido de verde y blanco, el escudo del Sporting en el pecho. Las luces, la gente, el murmullo del estadio. Y yo, ahí, con el mismo corazón que me quisieron apagar, latiendo con fuerza. Entré a la cancha y me dije, ya no soy un chico que sueña, soy un jugador profesional.
Ahora empieza el verdadero camino. Ese día sentí que vencí al destino. De donde otros veían una pausa, yo hice un reinicio. No me detuvo una isla. No me detuvo la distancia. No me detuvo una operación al corazón. ¿Quién iba a detenerme después de eso? Tenía 18 años. Y un partido me iba a cambiar la vida. Aunque en ese momento no lo sabía. Era agosto del año 2003. El Sporting inauguraba su nuevo estadio. Y el rival era el Manchester United. Un amistoso, pero para mí no existían los partidos sin importancia. Yo no sabía regularme. Cada partido era una final. Y esa noche me hablé como siempre. Muéstrate, hoy tienes que volar. Y volé. Desde el primer minuto supe que los estaba complicando. Desbordes, regates, velocidad. Los defensores del Manchester no podían frenarme. Me miraban como si no entendieran de dónde había salido. Cuando terminó el partido, un compañero se me acercó y me dijo: Cristiano, los ingleses no paraban de hablar de ti, están locos. Yo sonreí. Pero por dentro pensé, te vieron, te eligieron. Y sí, me habían visto. En el vuelo de regreso a Inglaterra, los jugadores del Manchester hablaron con Ferguson. Le dijeron que tenía que ficharme. Ferdinand, Giggs, Neville, todos. Y él no dudó. Pocos días después llegó la llamada. El Manchester quería contratarme. Sir Alex Ferguson había decidido que yo debía estar en su equipo. No lo podía creer. Me senté solo, en silencio. Y me hablé como siempre. Estás por dejar Portugal. Estás por entrar al mundo real. ¿Estás listo? Claro que estás listo. Vamos. El club pidió 17 millones de euros. El Manchester aceptó sin discutir. Mi madre lloró. Yo no. No porque no sintiera, sino porque entendía lo que significaba ese momento. Era el resultado de todo lo que había aguantado. De cada vez que no me rendí. Volé a Inglaterra. Fui al campo de entrenamiento del equipo. Y ahí lo vi a él. Sir Alex. Me estrechó la mano y me dijo: Bienvenido, hijo, vamos a hacerte grande. No era una frase. Era una promesa. Quería la camiseta número 28. La misma que usaba en el Sporting. Pero Ferguson tenía otros planes. Que él quería que yo porte la 7. Esa camiseta era historia. La habían llevado Best, Cantona, Beckham y otros. No era para cualquiera. Pero yo no dudé. Y Ferguson confió. Me la dio. Ese número pesaba. Pero yo no vine a evitar el peso. Vine a cargarlo. Y a hacer historia. El primer año, en Inglaterra fue una guerra silenciosa. Yo venía con ilusiones, con velocidad, con regates, con fuego en los ojos. Pero no era suficiente. En la Premier League, si te caías, no te ayudaban a levantarte. Si hacías una bicicleta de más, te miraban mal. Y si eras joven, portugués y flaco, te pegaban sin culpa. Recuerdo los entrenamientos. Me daban patadas que en Portugal eran rojas claras. Allá ni las cobraban. Y en los partidos era igual o peor. Salía con los tobillos marcados. Pero no decía nada. Me decía a mí mismo: aguanta. Demuéstrales que no te vas a romper. Demuéstrales que viniste para quedarte. Había partidos donde me frustraba. Hacía 3 regates y perdía la pelota. La gente en las tribunas se reía o silbaba. Los medios decían que era solo un truco de circo, que nunca sería un jugador de verdad. Pero yo no vine a encajar. Vine a transformar. Me encerré en el gimnasio. Empecé a fortalecer el cuerpo. Los demás se iban después del entrenamiento. Yo me quedaba. Saltaba. Sprintaba. Disparaba. Miraba mis errores una y otra vez. Si tenía que cambiar para llegar más lejos, lo iba a hacer. Pero sin dejar de ser yo. Ferguson fue clave. Me protegió cuando nadie más lo hacía. Me hablaba directo. Cristiano, si aprendes a decidir mejor, serás el mejor del mundo. Y yo me aferré a esa frase. Como si fuera un plan. Como si fuera una promesa. Comencé a entender el juego. A soltar la pelota antes. A elegir cuándo acelerar. Cuándo frenar. Cuándo atacar. Los goles empezaron a llegar. Las asistencias también. Los silbidos se volvieron aplausos. Y el flaco portugués dejó de ser un niño con trucos. Me gané un lugar. En el vestuario. En la prensa. En la historia. Pero más importante, me gané el respeto de todos. Con sangre en los tobillos. Y fuego en el pecho. Moscú. Noche cerrada. Lluvia cayendo sin parar. La final de la Liga de Campeones. Y yo ahí, con 23 años. En la cima de un equipo que lo tenía todo. Ese Manchester era un equipo impresionante, con un entrenador ideal. Pero yo sabía que esa noche no era una más. Era la noche en la que tenía que dejar de ser promesa. Y lo hice. Minuto 26. Entro al área.
Centro de West Brom. Salto. Cabeceó con fuerza, con instinto, con rabia. Y gol. 1-0. Corrí como si no sintiera el peso de nada. Como si fuera un niño otra vez. Miré al cielo bajo la lluvia. Grité. Dije dentro de mí. Damos. Esta es tu noche. Esta es tu historia. Pero el fútbol no te regala finales de película. Empataron antes del descanso. Y el partido se volvió una batalla. Tiempo extra. Sin goles. Llegamos a los penales. Yo fui el tercer pateador. Sabía que toda la presión estaba sobre mí. Agarré el balón con firmeza, aunque el corazón latía fuerte. Respiré hondo. Me dije, haz lo que siempre hiciste. Tranquilo. Confía. Rematé con fuerza. Pero Peter se adivinó. Se lanzó a su derecha. Y lo atajó. Sentí un golpe en el pecho. Pero no físico. Uno más profundo. Miré al suelo. No podía creerlo. No ahora. No esta noche. Me quedé congelado. Pensé que se terminaba todo. Pero el destino todavía tenía algo más guardado. Terry falló para el Chelsea. Anelka también. Y cuando vi que Van der Sar atajaba ese último penal, me dejé caer de espaldas al pasto. Que supervise el cumplimiento de los acuerdos convenidos en la Convención sobre Cambio Climático. Lloré porque lo habíamos conseguido. Porque el sueño de Nina en Madeira, la promesa en Lisboa, las patadas en Inglaterra, todo había valido la pena. Era campeón de Europa. Mi primera Champions League. Mi primer título, lo grande a nivel internacional. El primero de muchos. Esa noche aprendí algo. No se trata de no fallar. Se trata de no hundirse cuando fallas. Se trata de seguir, de resistir, de confiar. En Moscú toqué el cielo. Me empapé de lluvia, de nervios, de gloria. Y mientras todos celebraban, yo me miré las manos. Y pensé, esto apenas empieza. «2008. Lo gané todo, pero dentro de mí, recién comenzaba. Fue el año en que toqué todos los techos. Y aún así, no sentí que había llegado. Al contrario, fue cuando más hambre tuve. 2008. Liga de Campeones. Bota de oro. Balón de oro. Jugador del año de la FIFA. Liga inglesa. Supercopa. Máximo goleador de Europa. Me daban premios y me felicitaban como si ya estuviera todo hecho, pero por dentro no sentía eso. Me acuerdo de cuando me entregaron el Balón de Oro. Tenía 23 años. Me lo pusieron en las manos. Brillaba, estaba pesado. Y era hermoso. Pero lo primero que pensé fue, no te relajes. Esto no es el final. Esto es solo el comienzo. Porque ser el mejor una vez es difícil. Pero serlo muchas veces es otra cosa. Y yo no quería un trofeo. Quería una carrera entera. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y presión. Ya nadie me trataba como una promesa. Ya no había excusas. Ya no era el chico con futuro. Era el presente. Y me encantó. Porque yo no quería vivir de un año perfecto. Yo quería construir una vida perfecta en el fútbol. Con disciplina. Con trabajo. Con dolor. Con hambre. La gente me decía, Cristiano, ¿te diste cuenta de todo lo que lograste? Y yo sonreía. Pero por dentro pensaba, sí. Y ahora quiero más. Muchos se conforman. Yo no. No porque sea insaciable, sino porque sé lo que me costó llegar hasta ahí. Y no estaba dispuesto a soltarlo. Seguía entrenando, como si no hubiera ganado nada. Seguía cuidando mi cuerpo, como si tuviera 17. Seguía soñando, como el niño de madera. Porque ese año me demostró que todo era posible. Pero también me mostró lo que se esperaba de mí. Me di cuenta de que, a partir de ahí, cada año iba a tener que demostrar por qué merecía todo eso. El premio no fue una llegada. Fue una señal, una chispa, una responsabilidad. Y yo estaba listo. 2009. Fichaje récord. Presentación histórica. Y el inicio del desafío más grande de mi vida. Cuando firmé con el Real Madrid, no fue solo un cambio de club. Fue un salto de dimensión. En Manchester había ganado todo. Pero había una voz dentro de mí que no se callaba. Una voz que decía, todavía no viste lo más grande. Y así empezó el movimiento. La verdad es que las primeras conversaciones no fueron con Florentino. Fue con el presidente anterior, Ramón Calderón. Él fue quien abrió la puerta en 2008.
Él dejó claro que en Madrid me quería. Lo recuerdo claramente, aunque el mundo lo haya olvidado. Pero el tiempo hizo lo suyo. Florentino volvió. Y con él vino la concreción. Nos vimos cara a cara. Él me habló con convicción. Me dijo que quería construir un nuevo Real Madrid, que yo iba a ser la piedra angular, que esto no era solo fútbol, era historia. Yo lo escuché. Y le creí. Porque su mirada no era solo la de un dirigente, era la de alguien que entendía el peso de un legado. Así que, acepté. Y poco después, pisé el Santiago Bernabéu como jugador blanco por primera vez. 80.000 personas en las gradas. Pero no era un partido. Era una presentación. Miré alrededor y entendí algo. Esa no era una hinchada común. Era un juicio silencioso. Una multitud diciendo con la mirada, a ver si eres lo que dicen que eres. Yo salí con el número 9 en la espalda. El 7 no estaba disponible. Pero no importaba, porque lo que pesaba no era el dorsal. Era la camiseta. La del Madrid. Y lo sentí desde el primer entrenamiento. La presión, la exigencia, la mirada de todos. Los medios no me daban tregua. Cada paso, cada gesto, cada gol. Todo era analizado al milímetro. Decían que era un capricho caro. Un experimento. Una apuesta arriesgada. Yo no respondí con palabras. Respondí con goles. En el gimnasio. En la cancha. En cada pase. En cada remate. Respondí. Y cuando finalmente heredé el número 7, algo cambió. Sentí que estaba donde debía estar. En las botas de Raúl, de Zidane, de Di Stéfano. No como uno más, sino como alguien que debía sumar a esa historia. Cada clásico era una batalla. Cada Champions, una guerra. Cada derrota, una herida. Cada victoria, un paso hacia la eternidad. Y aunque hubo noches donde me costó dormir, donde me pregunté si valía la pena tanto ruido, bastaba con entrar al Bernabéu, mirar hacia arriba, y recordar por qué estaba ahí. ¿Por qué había dejado Manchester? ¿Por qué había escuchado a Calderón? ¿Por qué había caído en Florentino? ¿Por qué había apostado todo? Porque el Madrid no es solo un club, es un peso. Y yo decidí cargarlo. 2010. La camiseta blanca ya era mía. Pero todavía no me pertenecía. No del todo. Porque jugar en el Real Madrid era más que marcar goles. Era soportar, luchar, y hacerlo siempre con todos mirando. Esa temporada fue distinta. Mourinho llegó con su forma brutal de ver el fútbol. No prometió títulos. Prometió guerra. Desde el primer día me apuntó directo. Cristiano, si este equipo quiere competir con ese Barcelona, tú tienes que ser el que los arrastre. No lo decía como halago. Lo decía como sentencia. Lo acepté. Entrenar con Mou era una locura. Cada sesión era una batalla táctica, física, emocional. No se exigía límite. Y cuando llegábamos al límite lo empujaba un poco más. Pero también sabía cuándo aflojar. Cuándo reírse. Cuándo hacer que el grupo respirara. Siempre teníamos complicidad y momento para bromas con Marcelo, Pepe y Kaká. Ese era el vestuario. Pero luego llegaban los clásicos. Y no había risas. Jugábamos bien, pero ellos estaban en su mejor momento. Un equipo totalmente engranado. Cada derrota era una herida. Pero también un aprendizaje. Y Mourinho no se cansaba de repetirlo. Les vamos a ganar. No hoy, tal vez no mañana, pero vamos a encontrar la grieta. Esa grieta llegó en Valencia. Final de la Copa del Rey. Fue un partido tenso, largo, con los nervios tirantes como cuerdas. Cada pelota dividida era una batalla. Hasta que llegó el minuto 103. Di María desborda por la izquierda. Levanta el centro. Yo salto. Y como en Moscú, cabezazo. La red se mueve. Y con ella, el silencio. Porque por primera vez, ese Barça no parecía imbatible. Ganamos la Copa. Mi primer título con el Real Madrid. Y para muchos, solo fue eso, un trofeo. Pero para nosotros fue otra cosa. Fue la señal de que no eran invencibles. El míster me abrazó fuerte esa noche. Te lo dije, me lo repetía sin parar. Y yo solo pensaba en lo que venía. Porque un año después, de visita en Barcelona, volví a marcar. Y esta vez no grité. Solo extendí los brazos, con calma. Sentí calma, contemplando el silencio de 100.000 almas. Esa vez no solo ganamos la liga. Esa vez, enterramos una era. Y empezamos la nuestra. La era moderna dorada del Real Madrid nacía. Después de años de sangre, sudor y lágrimas. 2012. El Madrid ya no era un proyecto. Era un martillo. Esa temporada volamos. Marcamos goles como nunca. Ganamos partidos con rabia, con precisión, con belleza. Mourinho había convertido al equipo en una máquina. Y yo estaba en mi mejor versión.
Me sentía invencible. Más rápido, más fuerte, más enfocado que nunca. Cada partido era un desafío. Cada gol, una respuesta. La liga fue nuestra. 100 puntos. 121 goles. Dominamos de punta a punta. Y aún así, no era suficiente. Porque en mi cabeza, el objetivo siempre fue Europa. La Champions. Esa copa que todavía no había levantado con el Madrid. Esa obsesión que no me dejaba dormir. Entonces llegó el Bayern. Semifinal. El Bernabéu lleno. La presión en el aire. Marqué los 2 primeros goles. El Madrid estaba vivo. El estadio rugía. La final parecía cerca. Pero el destino tenía otros planes. El partido se fue a penales. Yo fui el primero a empatear. Miré al frente. Y disparé. Neuer voló a su derecha. Atajó. El silencio que siguió fue el más frío que recuerdo. No dije nada. Ni siquiera me insulté. Me quedé ahí, parado, en el centro del campo, viendo cómo se nos escapaba el sueño por centímetros. Fue una de las noches más duras que viví en Madrid. Por todo lo que dimos. Por todo lo que merecíamos. Después del partido, caminé hacia la tribuna. La cabeza baja, pero el corazón ardiendo. Y sin pensarlo, lo dije. Lo grité hacia adentro. Lo grité hacia ellos. Vamos a volver. Vamos a llegar a una final. Y no los vamos a defraudar. Me salió del alma. Porque esa noche me dolió. Pero también me prometí que no iba a quedarme ahí. Y cuando creí que el dolor ya no podía ser mayor, llega la selección. Eurocopa 2012. Otra semifinal. Esta vez contra España. Jugamos con el alma. Fuimos orden, coraje, resistencia. Pero otra vez los penales. Otra vez el silencio. Otra vez el final sin final. Me quedé sin patear. Esperando el último disparo. Esperando mi turno, que nunca llegó. Fue como si el fútbol se burlara de mí. 2 semifinales. 2 tandas. 2 derrotas. Estuve tan cerca de tocar el cielo con las manos, que el golpe fue más duro cuando me desperté. Ese fue 2012. El año más cruel, hasta ese momento, en mi carrera. Pero incluso con las manos vacías, tenía la certeza de que ese era el camino correcto. Lisboa 2014. Lloré por dentro. En ese Madrid aún seguía la esencia de lo que había construido Mourinho. La intensidad, la ambición, el carácter. Pero ahora, con la conducción de Ancelotti, todo se sentía más sereno, más equilibrado. Esa temporada no fue solo una carrera por ganar un título. Fue una especie de venganza silenciosa por todo lo que habíamos vivido en Europa. 2 años seguidos nos habían eliminado, cuando creíamos que era nuestro momento. El Dortmund nos había dejado fuera con un golpe durísimo. En Bayern nos hizo ver a casa en penales. Pero esta vez, el destino parecía decidido a darnos otra oportunidad. En el camino a Lisboa eliminamos a esos mismos rivales que tanto nos habían dolido. Al Dortmund y al Bayern. Era como cerrar heridas que seguían abiertas. Yo venía en mi mejor momento. Batí el récord de goles en una edición de Champions. Físicamente me sentía preparado para cualquier reto. Pero justo antes de la final, la rodilla empezó a avisar que no todo estaba bajo control. La tendinitis no me dejaba entrenar con normalidad. Me infiltraron. Me vendaron. Y aún así, supe que no iba a quedarme afuera. Sabía que ese partido no era uno más. Unos días antes, mi hermano me hizo una promesa. Me dijo que si ganábamos la 10ª, él dejaría el alcohol para siempre. Fue algo que se me quedó clavado en la cabeza. Esa noche, no solo jugaba por mí, jugaba también por mi familia. La final empezó torcida. El Atlético nos marcó primero. Nos vimos por detrás en el marcador durante casi todo el partido. Cada minuto pesaba más. Cada ataque parecía que iba a romper el muro, pero no caía. Y aunque el tiempo se acababa, nunca dejé de creer que algo iba a pasar. Cuando Ramos marcó aquel gol de cabeza en el descuento, sentí que todo cambiaba. Que el fútbol, por fin, nos devolvía lo que nos debía. En la prórroga no hubo bodas. Marcamos los goles que hicieron que Lisboa se pintara de blanco. Y cuando llegó mi penal, sabía que era el último paso. La rodilla dolía más que nunca. Pero nada me iba a quitar ese momento. Cuando vi la red moverse, no pensé en los récords ni en las críticas. Pensé en cada entrenamiento con dolor. En cada eliminación que me quitó el sueño. Y en la promesa de mi hermano. Lloré por dentro porque entendí que esa Champions era mucho más que un trofeo. Era la demostración de que no importa cuántas veces te caes y estás dispuesto a levantarte. Y esa noche en Lisboa supe que todo había valido la pena. Siempre me preguntan cuál es mi secreto. ¿Por qué nunca me lesiono tanto? ¿Por qué a los 30 seguía jugando como a los 20? La verdad, no es un secreto. Es una decisión de hace muchos años.
Cuidar mi cuerpo no es una obligación. Es parte de lo que soy. En el Manchester, algunos pensaban que exageraba, que nadie necesitaba entrenar tanto. Pero yo sentía que, si quería llegar más lejos que cualquiera, tenía que hacer más que cualquiera. Recuerdo que Tevez intentó varias veces llegar antes que yo a los entrenamientos. Un día apareció casi 2 horas antes de lo normal. Pensó que por fin sería el primero en entrar al vestuario. Cuando abrí la puerta, me encontró allí, preparando todo. Se rió y me dijo que no era normal. Cuando de Bayor llegó al Madrid, quiso hacer lo mismo. Su primer día, llegó 2 horas antes que todos. Yo estaba en la piscina. Me miró y solo me dijo que estaba loco. Estas historias no son para presumir. Solo muestran que, para mí, entrenar nunca fue un deber. Era algo natural. Una rutina que me hacía sentir tranquilo conmigo mismo. Tanto en lo físico como en lo futbolístico. Me preparaba físicamente antes de entrenar con el grupo, y me quedaba cobrando tiros libres luego. Mi dieta siempre fue un tema de conversación. Nunca probé nada que pudiera hacerme perder claridad. Cada comida, cada hora de descanso, cada detalle. Todo estaba pensado para seguir siendo más rápido, más fuerte, más resistente. Igual de importante que el entrenamiento y la dieta es la recuperación. Algunos dicen que vivía obsesionado. Puede que sea cierto. Pero si algo aprendí, es que el talento sin disciplina dura muy poco. El fútbol me lo dio todo, y mi cuerpo fue el vehículo para llegar a lo más alto. Por eso lo respeto. Por eso lo cuido. Por eso, aunque pasen los años, mi mente y mi físico siguen listos para competir. No es magia. Es amor por el juego. Es la certeza de que somos lo que hacemos cada día. Milán 2016. El penal más pesado del mundo. La temporada empezó sin rumbo. Benítez no logró conectar con el vestuario. Jugábamos pero no sentíamos. Y en el Madrid, eso se nota en la cancha y en el ambiente. Entonces llegó Zidane. Sin gritar, sin prometer nada. Pero desde el primer entrenamiento, supimos que estábamos ante alguien distinto. Que empezamos a soltarnos. A jugar con alegría. Recuperamos esa química que hace que un equipo grande no solo gane, sino que domine. En Champions, el golpe más duro llegó en Alemania. Perdimos 2-0 contra el Wolfsburgo. Parecía el final. Pero en el Bernabéu, esa noche, ese estadio se volvió fuego. Yo marqué 3 goles. Uno tras otro. Y remontamos. Fue una noche mágica. Una de esas donde todo encaja. Una de esas donde sabes que estás escribiendo historia. Así llegamos a la final, en Milán. El Atlético, otra vez. Un equipo que no se rinde. Un equipo que ya conocían nuestro juego y nuestras grietas. El partido fue largo. Intenso, parejo. Fuimos a la largue. Y después, a penales. Yo pedí el quinto. No lo dudé. Después de aquella noche contra el Bayern en 2012, sabía que esta era la oportunidad de saldar cuentas con el destino. Pero antes de que me tocara, falló Hansson. La pelota pegó en el poste. Y en ese instante, sentí el peso de todo el equipo caer sobre mis hombros. Todos estaban llorando. Ni siquiera habíamos ganado todavía. Pero la emoción ya los había vencido. Yo tenía que cerrarlo. Tenía que patear con el alma. Caminé con convicción. Con cada paso, recordaba todo lo que habíamos pasado. La presión, el dolor, la remontada. El trabajo silencioso que nadie ve. Me paré frente al balón. Miré al arquero. Y sin pensar, disparé. Cuando vi la red moverse. No fue un simple grito. Fue un alivio. Una descarga. Habíamos ganado. La 11ª. Y yo había tenido mi revancha. Ese penal pesó más que cualquiera que haya pateado. Porque no definía solo una final. Definía años de esfuerzo, heridas viejas, y una promesa silenciosa que me había hecho a mí mismo. Milán fue eso. La respuesta que llevaba esperando desde 2012. En 2004 lloré como nunca. Con 19 años, en casa, con todo un país detrás, creí que íbamos a ganar. Pero la copa se nos fue. Y esa herida nunca terminó de cerrar. Pasaron 12 años. Y en 2016, el destino me volvió a poner ahí. En otra final. Otra oportunidad. Pero esta vez el camino fue mucho más duro. La fase de grupos fue un tormento. Empatamos los 3 partidos. Nos miraban con desprecio. Decían que Portugal no estaba para nada. Pero puertas adentro, el grupo estaba más fuerte que nunca. Seguíamos cayendo. Contra Hungría fue una locura. Cada vez que marcaban, respondíamos. Parecía una pesadilla interminable. Pero sacamos ese partido con alma. Yo marqué 2 goles y aunque no ganamos, seguimos con vida. Y eso fue suficiente. Después vinieron partidos largos,
trabados, cerrados. Octavos, cuartos, semis. Tuvimos que pelear cada metro. No sobraba nada. Todo costaba el doble. Pero había algo adentro de ese equipo. Una fuerza invisible. Un fuego silencioso. En semifinales marqué. Y por primera vez, sentí que el pasado podía cambiar. Que esa herida del 2004, por fin, tenía una cura cerca. Llegó el día de la final contra Francia. Ellos estaban en su casa, con su gente, con su historia. Pero nosotros teníamos otra cosa. Teníamos memoria. Teníamos hambre. Teníamos un propósito. Horas antes del partido reuní a todos. No fue un discurso. Fue una descarga. Les hablé desde el corazón. Les recordé cada crítica, cada sacrificio, cada golpe que habíamos aguantado hasta llegar ahí. Y les pedí que lo dieran todo. Porque esa noche no se jugaba una copa, se jugaba la historia. A los 8 minutos llegó la entrada. Payet vino de frente. Sentí el contacto seco en la rodilla izquierda, como si algo dentro se hubiese soltado. Seguí jugando unos minutos. Quería creer que era solo el golpe. Pero con cada paso el dolor crecía. Cada giro, cada cambio de dirección, era un puñal. La pierna ya no me respondía. Y llegó el momento en el que supe que no podía más. Me tiré al suelo. Me vendaron, volví. Pero a los pocos minutos, entendí que estaba forzando algo que no se podía forzar. Me estaba rompiendo más. Salí llorando. Pero no por el oro físico. Era otra cosa. Era la impotencia. El miedo a que la historia se repitiera. A ver a mi país perder otra final y no poder hacer nada. Pero no me fui. No me quedé callado. Desde la banda, viví cada minuto. Alenté, grité, dirigí como si estuviera adentro. Porque yo seguía ahí. Con ellos. Como uno más. Y entonces, Eder. Un remate seco. Un gol que cambió todo. Gol de Portugal. Gol del alma. Cuando terminó el partido, sentí que el tiempo se detuvo. Corrí sin pensar. Abrazamos algo más que un trofeo. Abrazamos una historia escrita con lágrimas, esfuerzo y fe. Portugal, campeón de Europa. Por primera vez. Por fin. Y esa noche, en París, entendí que el fútbol puede tardar. Pero cuando te recompensa, lo hace con todo el corazón. Mi año perfecto. Gané todo. Pero no me sentí lleno. Me sentí más hambriento que nunca. 2016 fue un año que ni en mis sueños más ambiciosos me habría imaginado. Campeón de Europa con el Real Madrid. Campeón de Europa con Portugal. Balón de Oro. Premio FIFA. Una temporada donde el mundo entero me miró. Y yo respondí. La final de la Champions en Milán fue tensa. Larguísima. Una montaña rusa. No estaba en mi mejor forma física. Pero sabía que tenía que estar ahí hasta el final. Cuando me paré frente al punto penal, en el último tiro, no pensaba en fallar. Pensaba en todo lo que había trabajado para ese momento. Y cuando vi el balón tocar la red, sentí que una parte de mi misión estaba cumplida. Pero el fútbol me guardaba algo más. Algo mucho más grande. Algo que venía soñando desde que era un niñadera. Ganar con Portugal. La Eurocopa fue una locura. Cada partido fue una batalla. No éramos favoritos. Nos subestimaron. Pero teníamos algo que no se puede entrenar: fe. La final contra Francia fue una mezcla de gloria y sufrimiento. Empezó como un sueño y en minutos se volvió una pesadilla. La entrada que me lesionó fue dura. Cuando sentí el dolor, supe que no podía seguir. Y cuando me saqué la cinta de capitán, sentí que me arrancaban algo del alma. Me senté en el banco con lágrimas en los ojos. Pero no me fui del partido. No estaba en la cancha, pero estaba en cada grito, en cada indicación, en cada aliento. Me convertí en otra cosa. En líder, en hincha, en hermano. Y entonces Eder. Ese gol. Ese momento. El estadio en silencio. Y después el grito más fuerte que escuché en mi vida. Portugal campeón de Europa. Mi país en lo más alto. Nuestra bandera ondeando entre lágrimas. Ese trofeo no era mío. Era de todos. Después vinieron los premios. El Balón de Oro. Los reconocimientos. Los titulares. Pero yo ya estaba en otra dimensión. Más maduro. Más sereno. Más consciente. Porque entendí que el éxito no está solo en ganar. Está en lo que haces ganar a los demás. En cómo haces sentir a tu gente. En lo que dejas cuando te vas. Ese año fue perfecto, sin duda alguna. Pero no porque todo salió bien, sino porque me transformó. Me enseñó a mirar distinto. A valorar más. A liderar desde otro lugar. Y aunque gané todo, me prometí algo. Esto no termina acá. A veces parece que la gente necesita olvidarse para volver a dudar.
Después de todo lo que había hecho, otra vez escuché lo mismo. Cristiano ya no está en su pico. Marcó solo 2 goles en la fase de grupos, ya no tiene el mismo ritmo. Y la verdad, no respondí con palabras, pero estaba preparando la respuesta más fuerte de todas. Había una motivación especial esa temporada. Ningún equipo había ganado 2 Champions seguidas desde que existe este formato. Ninguno. Y nosotros sabíamos que teníamos la oportunidad de hacer historia. La fase de grupos fue silenciosa, tranquila. Yo marcaba, sí, pero poco. No me desesperaba porque sabía que lo mejor venía después. En octavos nos tocó el Napoli, un equipo con ritmo, velocidad, hambre, pasamos. Pero sabíamos que lo duro apenas comenzaba. Y después vino el Bayern de Múnich, un gigante. Muchos decían que hasta ahí llegábamos. En la ida marqué un doblete y en la vuelta en casa un hat-trick, 5 goles en total. Y aún así, seguían buscando excusas. En semifinales, el Atlético. Otra vez una semifinal contra los vecinos. Zidane habló antes del partido y dijo que teníamos que entrar como si fuese la última final de nuestras vidas. Así sucedió. Y marqué 3. 3 goles en un partido perfecto en el Bernabéu. Nadie decía nada después. La final. Cardiff. La Juventus no era solo finalista, era un equipo que apenas había recibido goles en toda la Champions. Buffon, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, un muro. Yo los respetaba, claro, pero también los conocía y sabía que si aparecía el momento iba a estar ahí. Marcamos el primero y sentí que la final era nuestra. Ellos empataron con un golazo de Mandzukic, es cierto, pero ni eso nos hizo temblar. No bajamos los brazos, al contrario, nos fortaleció. En el segundo tiempo fue todo nuestro. Marcamos, dominamos, y cuando metí el segundo gol sentí algo distinto. Fue como si todos los esfuerzos del año explotaran en ese momento. 2 goles míos, una actuación redonda. Cuando terminó el partido miré a todo mi equipo, estaban radiantes, y me acerqué a Zidane. Le dije al oído, gracias por confiar, otra vez, porque él lo hizo. Me cuidó durante la temporada, me rotó cuando muchos pensaban que debía jugarlo todo, y yo le respondí en los momentos que más importaban. Levanté la copa y no solamente sentí gloria, sentí alivio, sentí justicia, porque esa temporada fue una de las más difíciles y también una de las más especiales. Terminé como máximo goleador de la Champions, otra vez con 10 goles desde cuartos de final hasta la final, y esa noche en Cardiff sentí que había cerrado el ciclo, que había jugado por fin la final que siempre había soñado. Perfecta y eterna. Cuartos de final de la Champions League, una noche que quedó marcada para siempre en mi vida. Había jugado muchas veces contra la Juventus, casi siempre les marqué, pero esta vez era diferente. Esta vez era abril de 2018 y el escenario era su casa, su estadio, su gente. El ambiente esa noche era increíble. El estadio estaba repleto, vibrando con la energía de los hinchas italianos, los cánticos, los silbidos, esa pasión tan característica de Italia cuando su equipo se juega todo. Desde el primer minuto sentí que estaba en modo, me sentía rápido, ligero, fuerte, cómodo con cada pase, con cada movimiento, conectado. No pasó mucho tiempo antes de que marcáramos el primer gol. Isco mandó un centro medido, yo me anticipé al defensor, hice el movimiento correcto y fue gol. Rápido, simple, eficaz. Pero eso no era más que el comienzo. El verdadero momento, ese que iba a marcar mi carrera, todavía no había llegado. Minuto 63. Carvajal recibe la pelota por la banda derecha. Yo ya intuía lo que iba a pasar. Lo olí, lo vi venir incluso antes de que ocurriera. Carvajal centró. Yo reaccioné, pero no salté simplemente. No fue un salto cualquiera, fue un salto que pareció detener el tiempo. Me elevé, me lancé hacia atrás, giré en el aire e hice una chilena. Fue una chilena perfecta, en el momento exacto, a la altura justa, con el gesto técnico milimétrico. Impacté el balón con la pierna derecha mientras flotaba, y la pelota voló, precisa, potente, imparable. La red se movió. Buffon ni siquiera reaccionó. El estadio entero se quedó en silencio. Fue como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo, y de repente, lo inesperado. Aplausos del público rival, de los hinchas de la Juventus, de pie, aplaudiendo un gol que les acababa de marcar, en su casa, en su templo. En ese instante entendí que lo que había pasado no era normal, no era un gol más, era respeto, era reconocimiento, era fútbol en su forma más pura. Esa reacción me tocó profundamente, me llegó al alma, porque más allá de las camisetas, de los colores, del resultado, ese aplauso era amor por el juego.
Mientras volvía caminando a mi posición, miré alrededor. Vi rostros sorprendidos, vi manos aplaudiendo, vi ojos brillando, y entre todo eso vi a Buffon acercarse. Sonreía. Me miró y me preguntó con una mezcla de admiración y humor: ¿Cuántos años tienes? Le respondí: 33. Nada mal, ¿no? Fue uno de los momentos más lindos que viví dentro de una cancha. Que una leyenda como Buffon, que un estadio tan pasional como ese, me demostraran respeto y cariño después de algo así, fue simplemente inolvidable. Marcamos 3 goles esa noche, yo hice 2. Pero más allá de las estadísticas me llevé algo que no se mide. Me llevé un recuerdo eterno. Me llevé un instante en el que el fútbol me regaló algo único. Sentí que ese estadio, que esa ciudad ya me pertenecían de alguna forma, como si el destino estuviera mostrándome algo. Y sí, ese fue uno de los momentos que me ayudó a tomar la decisión de irme a la Juventus. No fue solo por el club, ni por el proyecto. Fue por lo que sentí esa noche, por cómo me recibieron después de marcarles, por cómo ese gol cambió algo entre nosotros, porque a veces el fútbol también habla sin palabras. Y esa noche lo dijo todo. Kiev 2018, gloria y adiós en silencio. Era mi quinta final de Champions, la tercera seguida con el Real Madrid, un logro que ni los más optimistas soñaban repetir. Y ahí estábamos, otra vez en lo más alto, otra vez tocando el cielo. Kiev fue un cierre perfecto en lo deportivo. El Madrid volvió a demostrar que la Champions tiene su escudo grabado en el alma. Ese equipo, ese grupo, esa historia, era imposible frenarnos. Yo llegaba como goleador del torneo, con el alma encendida por lo que habíamos logrado en Turín, en París, en Múnich. Cada escalón hasta esa final había sido una guerra ganada. Y aunque esa noche no marqué, mi corazón estaba tan lleno como si lo hubiera hecho, porque sabía que había cumplido, que había dejado todo, que había liderado, que había respondido en cada momento clave del camino. Pero mientras el mundo celebraba la 13ª, yo ya lo sabía. Sabía que era la última, que ese ciclo glorioso se estaba cerrando. Y dolía, mucho más de lo que dejé ver. Había hablado con Florentino meses antes y no encontrábamos el punto. Yo sentía que el club no valoraba todo lo que habíamos logrado juntos, todo lo que yo había dado por esa camiseta. Y cuando llegó la oferta de la Juventus, sentí que era el momento. No fue por dinero, no fue por ego, fue por respeto a mí mismo. Lo más curioso es que después de la final, Florentino me llamó, me dijo que me quedara, que si quería renovábamos, pero ya era tarde. Yo ya había dado mi palabra. Y cuando doy mi palabra, no la rompo. Me fui sin luces, sin una conferencia, sin una despedida en el Bernabéu, sin un último abrazo con mi gente. No hubo homenajes, no hubo lágrimas públicas, solo mi silencio y una decisión tomada con el corazón apretado. Pero aunque no hubo actos, aunque no hubo discursos, yo sabía que no necesitaba más, porque el Madrid siempre va a ser mi casa, porque ahí viví los años más intensos, más exigentes, más felices de mi carrera, porque cada rincón del Bernabéu guarda una historia conmigo. Me fui, sí, pero nunca me fui del todo. Y cada vez que veo esa camiseta blanca, mi alma sonríe, aunque los ojos a veces se nublen. Esa fue mi última Champions con el Madrid, pero también fue mi despedida silenciosa, una despedida sin palabras, pero con el corazón lleno de gratitud. Un mundial no es un torneo más, es un espejo que te enfrenta con tu historia. Y esa noche, en el debut ante España, yo lo sentía con cada fibra. Portugal no era favorito, para muchos éramos solo el obstáculo previo de una potencia, pero yo no viajé a Rusia para ser parte del paisaje. Yo fui a dejar huella. A los 4 minutos, penal. De Gea me miró fijo, me dijo algo. Intentó descolocarme, quería meterse en mi cabeza, pero yo estaba concentrado como pocas veces. Y cuando estoy así, no hay muralla que no derribe. Gol, 1-0. Duró poco. Costa empató con fuerza. Era un partido duro, físico, de alta tensión. Y en cada pelota parada, Piqué y Ramos me hablaban. Querían romper mi foco, incomodarme, distraerme, pero no entendían que esa noche ya estaba conectado con algo más profundo. Antes del descanso volví a aparecer. Una jugada rápida, suelto de marcas, rematé con zurda y la pelota se le escapó a De Gea. Gol. 2-1, y otra vez todo en juego. En el segundo tiempo, España apretó el acelerador. Costa empató otra vez y Nacho, con una volea perfecta, nos dejó 3-2 abajo. Era un masazo, los minutos pasaban y sentía la presión de un país sobre mi espalda, pero también algo adentro me decía: hoy tienes que hacer historia, no te puedes ir sin dejar tu marca. Minuto 88. Falta cerca del área, el silencio, el mundo en pausa.
Coloqué el balón, respiré profundo y volví a ese lugar donde solo estamos el fútbol y yo. Piqué intentó decir algo. Ramos también. Pero sus palabras flotaban lejos, porque ya no había vuelta atrás. Rematé con toda el alma. Vi el balón elevarse, girar, caer y besar la red como si el destino lo hubiera planeado desde siempre. Gol, 3-3, mi tercer gol de la noche, mi hat-trick en un mundial y el corazón de millones latiendo conmigo. No fue solo un empate, fue una declaración, una noche en la que me sentí invencible. No porque no me hayan marcado, sino porque, incluso contra un gigante, nunca dejé de creer en mí, en mi equipo, en lo imposible. Y esa noche, con Portugal, escribí otra página eterna, otra prueba de que cuando el fuego está encendido, nada ni nadie puede apagarlo. Decidí dejar el Real Madrid después de ganar 3 Champions seguidas. Lo fácil habría sido quedarme, pero yo nunca elegí el camino fácil. A los 33 años, con todo ganado, decidí reinventarme, empezar de cero, en un país nuevo, en un idioma nuevo, en un fútbol totalmente distinto. Italia, Juventus. Desde el primer día en Turín lo sentí. Respeto, admiración, ilusión, me recibieron como uno de los suyos, y yo llegué con una promesa silenciosa: darlo todo, no como una estrella que viene a retirarse, sino como un gladiador más, un trabajador del gol. Mi primer año fue de adaptación, pero también de impacto inmediato. Ganamos la Serie A, ganamos la Supercopa, marqué 31 goles, y dejé en claro que, incluso en la liga más defensiva del mundo, el gol sigue siendo mi idioma. Pero hubo una noche, una que siempre recordaré. Turín, Champions League, octavos de final. Habíamos perdido 2-0 contra el Atlético de Madrid en la ida. Todos nos daban por eliminados, yo no. La noche de la vuelta salí decidido a escribir otra página épica. Hat-trick, 3 goles. Clasificación. No hay palabras para describir lo que sentí ese día. Fue una de las actuaciones más emocionantes de mi vida. El estadio rugía, yo miraba al cielo y dentro mío me repetía: hoy haces historia. En 3 temporadas con la Juventus marqué más de 100 goles. Nadie lo había hecho en tan poco tiempo en la historia del club. Y lo hice llegando con 33 años, en plena madurez. En la temporada 2020-21 fui capocannoniere con 29 goles en Serie A, y también me convertí en el jugador con más goles marcados en una sola temporada en la historia de la Juventus. Gané 2 veces la Supercopa, 2 Scudetti, una Copa Italia, y sobre todo sentí que me gané respeto de otro país, de otra cultura futbolística. Siempre lo dije, no vine a Italia a pasear, vine a competir. Aprendí muchísimo en esos años, de mis compañeros, de los entrenadores, de los hinchas. El fútbol italiano me hizo mejor, más completo, más preciso. Fui exigido en cada partido, en cada estadio, y esa exigencia me motivó a seguir creciendo. Turín me dio paz, me dio estabilidad, me dio otra forma de vivir el fútbol. Y aunque no conseguimos esa Champions que tanto soñamos, sé que dejé mi nombre grabado con fuego en la historia de la Vecchia Signora. Otro país, otro idioma, otro reto. Regreso a Old Trafford, sin final feliz. Volver a casa no siempre es como lo sueñas. A veces volver también duele. En agosto de 2021 estuve a punto de fichar por el Manchester City. Era una posibilidad real. Mi etapa en Turín ya estaba cumplida y quería seguir compitiendo al máximo nivel. Pero hubo una llamada, una que lo cambió todo. Sir Alex Ferguson, mi mentor, mi padre futbolístico, me llamó y me dijo con voz firme: Cristiano, no puedes ir ahí, tú eres del United, tú eres de los nuestros y no necesité nada más. Fue el corazón el que decidió. Volví a Old Trafford por él, por los fans, por la historia. El debut fue un sueño, doblete contra el Newcastle, el estadio explotando como en los viejos tiempos, las camisetas, los cánticos, las lágrimas. Fue mágico, pero la magia duró poco. El club al que volví no era el que dejé en 2009. La infraestructura seguía siendo la misma, las canchas, el gimnasio, el comedor, todo igual. Pero el alma era otra. Ya no había exigencia, ya no había ambición, ya no había liderazgo. Era como si la gloria pasada bastara para justificar el presente mediocre. Aún así, me comprometí como siempre. En esa primera temporada marqué 24 goles, épicos momentos en Champions, partidazos en Premier League. Pero no clasificamos ni a la Champions siguiente, y eso para un club como el United es inaceptable. Y para la nueva temporada llegó Ten Hag, pero por motivos personales muy graves, que más adelante contaré con calma, no pude sumarme a la pretemporada con el resto del grupo. Y a partir de ahí, su actitud cambió. Frialdad, distancia, gestos raros.
Desde el primer día noté que no me quería. Me relegó sin explicación. Me sacó de partidos clave. Un día incluso me hizo calentar todo el segundo tiempo y no me hizo entrar. No era táctica, no era fútbol, era ego. Nunca tuve problemas con que me exijan, al contrario. He tenido entrenadores durísimos, Ferguson, Mourinho, Ancelotti, pero todos ellos me hablaban con la verdad, con respeto. Lo de Ten Hag fue distinto. Me sentí solo, silenciado, desgastado. El club priorizaba otras cosas: marketing, imagen, discursos vacíos. El hambre de gloria ya no estaba. Una tarde me senté en Carrington después del entrenamiento y lo sentí. Este ya no era mi lugar. El escudo era el mismo, los hinchas los mismos, pero la esencia se había perdido. Antes del Mundial decidí hablar, decir mi verdad, porque ya no podía seguir fingiendo. Y después de eso se rompió todo. Salí por la puerta de atrás, sin homenajes, sin gracias, pero con la conciencia limpia. Volví al United por amor, y aunque el final no fue como lo soñé, lo volvería a hacer, porque hay cosas que se hacen con el corazón, y yo nunca me arrepiento de seguir al mío. El Mundial de Qatar, la herida que no cierra. A veces los sueños no terminan como imaginas, y cuando eso pasa, lo único que queda es la verdad. El Mundial de Qatar era mi gran objetivo, mi obsesión, mi cita pendiente con la historia. Tenía 37 años, y aunque muchos decían que ya estaba viejo, yo me sentía preparado, fuerte, enfocado, con hambre. Llegué con la ilusión intacta. El grupo estaba bien, con jóvenes de calidad, buena energía y un país detrás nuestro como nunca antes. Yo sabía que iba a ser difícil, pero también sabía que si había una mínima posibilidad, teníamos que aferrarnos a ella como fuera. El debut fue perfecto. Victoria. Un gol histórico. Me convertí en el primer jugador en marcar en 5 Copas del Mundo. Pero algo ya se sentía raro. Desde antes del torneo se hablaba más de mí fuera del campo que dentro. Y eso me dolía, no porque necesitara elogios, sino porque quería que el foco estuviera en el equipo. En Portugal, contra Uruguay, ganamos otra vez. Y aunque no marqué, di el alma como siempre. Después llegó Corea del Sur y ahí empezó el ruido. Me cambiaron, hice un gesto, una frase, y los medios lo convirtieron en un escándalo. Pero nadie preguntó cómo me sentía. Nadie quiso escuchar mi versión. Llegaron los octavos contra Suiza y me dejaron en el banco. No lo entendí, nadie me lo explicó. Simplemente me enteré ese día en la charla técnica. Ganamos, goleamos y lo celebré, claro que sí, pero por dentro me partía el alma no estar en el campo. Cuartos de final. Marruecos. Otra vez al banco. Entré cuando el partido se complicaba, con el reloj en contra y el corazón en la garganta. Corrí, luché, intenté todo, pero no alcanzó. El pitazo final fue como un cuchillo. Caminé al vestuario sin hablar, con las lágrimas bajándome solas, y no por perder, sino porque sentía que era el final, que ese era mi último mundial, que me estaban apagando sin dejarme arder. Me fui en silencio, sin entrevistas, sin despedidas, solo con una imagen, la de un tipo solo en un túnel llorando. Muchos no lo entendieron, otros lo juzgaron, pero yo sé lo que di, sé lo que soñé. Qatar fue una herida profunda y durante meses me la guardé. Pero hoy, mirando hacia atrás, entiendo algo. Ese no fue el final, fue solo el comienzo de otra etapa, porque ahora sé que no era mi último mundial y que el fútbol todavía tiene algo más reservado para mí, porque mientras siga soñando, la historia sigue viva. Arabia Saudita, el comienzo de otra revolución. Después del Mundial de Qatar 2022, mi futuro estaba en el aire. Muchos hablaban, muchos opinaban, algunos hasta se burlaban. Decían que mi carrera había terminado, que ya no tenía nada que demostrar, que debía retirarme. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Mi historia aún no había terminado. La propuesta del Al-Nassr llegó en ese contexto: una nueva liga, un país con otra cultura, otro idioma, otro fútbol, y por supuesto un reto que pocos se hubieran atrevido a aceptar. Pero a mí me motivó algo más profundo. No era solo firmar un contrato millonario, como tantos dijeron sin saber. Era abrir puertas, crear algo, cambiar mentalidades, era ir más allá del ego y demostrar que el fútbol no tiene fronteras. Cuando llegué a Arabia Saudita, el ruido fue inmenso. Micrófonos, cámaras, críticas, dudas, memes, todo el mundo estaba mirando, esperando que fallara. Pero eso me dio más fuerza. Me encontré con un club con hambre de crecer, con una afición apasionada, con jugadores con talento que solo necesitaban confianza y guía. Desde el primer día me sentí con una responsabilidad distinta. Ya no era solo marcar goles, era inspirar, liderar, empujar a toda una liga hacia arriba. Y lo hicimos. El impacto fue inmediato.
Los estadios se llenaron, los medios del mundo empezaron a mirar hacia acá, y muy pronto otros grandes nombres siguieron el camino. Pero antes de eso tuve que demostrar en la cancha. Me entrené como siempre, viví como siempre, con profesionalismo, con seriedad, con obsesión por mejorar. Los goles llegaron, muchos, y hubo partidos que lo dijeron todo, como aquella final contra Lilal, con uno menos, contra el clásico rival, perdiendo, bajo presión, y terminé haciendo los dos goles de la remontada. Esa noche sentí que algo había cambiado. Ya no eran solo cánticos, era respeto, no solo dentro del país, también fuera, porque el fútbol saudí no es fácil como muchos creen. Es físico, es intenso y está creciendo a una velocidad tremenda. No vine a retirarme, vine a competir. Y eso se notó desde el primer minuto. Había partidos con 40 grados de calor, viajes eternos, rivales que se jugaban la vida contra nosotros. Pero ahí estuve, presente, comprometido, líder. Con el tiempo entendí que esta etapa no era solo un capítulo más, era el inicio de una nueva revolución, como cuando fui a Inglaterra con 18, como cuando llegué a Madrid o a Turín, pero esta vez con un impacto más global, más simbólico. Hoy, el mundo mira hacia Arabia Saudita de otra manera, y si yo ayudé, aunque sea un poco, a que eso ocurriera, entonces valió la pena, porque eso también es legado y el mío sigue escribiéndose. Callé mucho más de lo que hablé. Desde niño supe lo que era el dolor, no el dolor físico, el otro, el que no se ve. Crecí entre calles empinadas en Santo Antonio, Madeira. Escuché demasiadas veces que no iba a llegar, que era solo un chico rápido y poco más. Me señalaban por llorar cuando perdía, por entrenar de más, por querer algo que otros no se atrevían ni a soñar. Ya desde entonces sentía lo que era ser juzgado sin que me conocieran. Mi papá era un hombre bueno, callado, con sus propias guerras por dentro. Luchaba con el alcohol y yo apenas entendía por qué no podíamos hablar como padre e hijo. Recuerdo su silencio más que sus palabras. Lo veía apagarse poco a poco y yo solo quería que estuviera orgulloso de mí. Nunca pude decirle todo lo que quería. Y un día simplemente se fue. Tenía 20 años. Sentí un vacío que no se puede poner en palabras. Me dolió no haber podido abrazarlo más, no haber tenido una charla de verdad con él. Me dolió que no pudiera verme crecer. Y ese dolor me acompaña hasta hoy, porque cuando uno pierde a su padre, pierde un mapa, un espejo, una raíz. Mientras el mundo hablaba de goles y fichajes, yo me partía por dentro. A eso se sumaron las críticas. Después del Mundial 2006, la prensa inglesa me destrozó. Me convertí en villano por una jugada que no decidí solo. Me gritaron cosas horribles en los estadios, me insultaron en la calle, pero yo seguí. Cuando llegué al Real Madrid, pasó algo parecido. Muchos ya tenían una imagen mía antes de verme tocar una pelota. Me acusaban de arrogante, de creído. No sabían de dónde venía ni todo lo que me había costado llegar hasta ahí. No les importaba. Algunos preferían a otros jugadores y por eso pensaban que odiarme era válido. Pero yo no soy un personaje, soy una persona, y eso muchos no lo ven. No siempre fue fácil conocer gente sincera. Ser Cristiano Ronaldo para algunos es una oportunidad, no una amistad. Por eso me volví reservado, aprendí a escuchar más y hablar menos, a protegerme. Y cuando parecía que nada podía doler más, la vida volvió a golpear. Mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mama en 2007. Pasó por tratamientos durísimos, pero nunca dejó de luchar. Pensé que lo habíamos superado, pero en 2019 volvió. Luego sufrió un derrame cerebral. La vi frágil por primera vez y sentí miedo. Miedo de perderla como perdí a mi papá. Y otra vez el mundo giraba, los partidos seguían, pero yo solo quería tenerla cerca. El golpe más profundo llegó en 2022. Íbamos a ser padres de mellizos, estábamos ilusionados, pero uno de ellos no sobrevivió. No hay forma de explicar ese dolor, no hay palabras. Tuve que ponerme de pie por mi familia, mostrarme fuerte, pero por dentro estaba quebrado. Y ahí entendí que hay dolores que nunca se van, solo aprenden a caminar con uno. Durante años callé mucho más de lo que hablé. Elegí el silencio porque sabía que hablar no cambiaba nada, porque aprendí que la dignidad también se construye aguantando. Y hoy te digo algo desde el corazón. Detrás de la imagen, del ídolo, del número 7, hay un hombre que ha perdido, que ha llorado, que se ha sentido solo, pero que eligió seguir, porque aunque me empujen, aunque deseen verme caer, sigo de pie, no por orgullo, sino por todo lo que ya pasé. Lo que me hace feliz no siempre sale en la portada. Cuando eres joven, sueñas con ser alguien.
con brillar, con llegar. Te imaginas un estadio lleno gritando tu nombre, trofeos en vitrinas, goles en portadas. Crees que eso es la felicidad. Yo también soñaba con eso, y lo logré. Lo viví, pero con los años aprendí algo, que la verdadera felicidad es mucho más silenciosa. No hace ruido, no da likes, no sale en los rankings, se esconde en los detalles que la mayoría no ve. A mí me llamaron ambicioso, me criticaron por sonreír poco, por querer siempre más, por no conformarme, pero nunca preguntaron qué me hacía feliz de verdad. Te lo digo ahora desde un lugar más sereno de mi vida, desde un lugar donde ya no tengo que demostrar nada. Lo que me llena, lo que me mantiene en pie es otra cosa. Me hace feliz despertarme y ver a mis hijos sanos, sus caritas dormidas, su energía cuando se despiertan corriendo por casa. Me hace feliz sentarme con ellos a ver una película y escuchar sus carcajadas. Aunque esté cansado, aunque venga de un partido duro, ese momento no lo cambio por nada. Yo, yo me cambió la vida. Llegó cuando el mundo ya me conocía, cuando muchos solo me veían como un producto, una marca. Pero ella me miró como persona. Supo quién era, no solo lo que representaba. Me sostuvo cuando el dolor me doblaba, me abrazó cuando no quería que nadie me viera llorar, me devolvió la calma cuando parecía que todo afuera era caos. Tenerla a mi lado, sentir su mano en mi espalda, saber que está, me da paz. También me da felicidad mi madre, verla fuerte después de todo lo que atravesó. Después de luchar por mí desde que era un niño sin nada. No hay triunfo que se compare con verla sonreír tranquila, sabiendo que todo valió la pena. Y me hace feliz la gente verdadera, los fans que me siguen desde el principio, los que no me aman por la última estadística, sino por el camino que recorrí, los que entienden que detrás del ídolo hay un hombre que sufre, que ríe, que se equivoca, que siente. No siempre fue fácil. Me ha costado conocer personas que no se acerquen por interés, por fama, por dinero. A veces no sabes quién se sienta contigo por ti o por lo que puedes darles, pero eso también me enseñó a valorar más a los que se quedan sin pedir nada. Me hace feliz dormir tranquilo, poner la cabeza en la almohada y saber que di todo, que fui leal a mis valores, que trabajé, que luché limpio, que no traicioné mis principios, que nunca le debí nada a nadie. Esa tranquilidad vale más que cualquier balón de oro, porque los récords son increíbles, sí, pero los récords no te abrazan por la noche, no te dicen te quiero, papá. Y a pesar de todo me despierto cada día con ilusión. Sigo con hambre, pero no por más trofeos, por vivir más momentos como estos, por ver crecer a mis hijos, por envejecer con Gio a mi lado, por disfrutar de los frutos de tanto esfuerzo, por respirar libertad. Porque sí, lo que me hace feliz no siempre sale en la portada, pero vive en mí, y eso nadie me lo puede quitar. Desde muy joven me di cuenta de que el fútbol no se jugaba solo dentro de la cancha, que había otro partido más sucio, más peligroso, más injusto. Un juego de poder, favores, silencios comprados y decisiones que no siempre premiaban al que se lo merecía. Pero al principio lo ignoré. Pensé, si entrenas más que todos, si rindes todos los domingos, si marcas la diferencia, nadie podrá negarte tu lugar. Y durante un tiempo fue así, hasta que empecé a molestar. Cuando ya no era solo un buen jugador, cuando mi nombre se volvió demasiado grande, cuando dejé de ser útil y pasé a ser incómodo para muchos. Ahí empezó otro tipo de presión, manipulación mediática, premios negados, reglas que se acomodaban según el nombre, doble vara y silencio, de los que podían hablar y no hablaron nunca, la FIFA, los que manejan los premios, los que pactan entre ellos, los que reparten los focos. Ellos saben perfectamente lo que hicieron. En muchos años me usaron para promocionar sus galas, sus rankings, sus campañas. Yo iba, sonreía, competía, pero después veía cómo modificaban reglas, cómo recortaban votos, cómo favorecían a los que convenía en ese momento, y aún así les gané muchas veces, a pesar de ellos. Por eso dolió más todavía. Cuando en años donde los números no mentían me ignoraron por completo, cuando inventaban excusas ridículas para justificar lo injustificable, cuando se cansaron de restarme méritos y hacerme pasar como si ya estuviera terminado. Lo que más les dolió fue que nunca necesité arrodillarme ante nadie. Nunca jugué a la política del fútbol. Nunca acepté ser manejado por una élite, ni en Portugal, ni en Madrid, ni en ningún lado. Si hubiese sido más cómodo, más sumiso, hoy tendría el doble de premios. Pero no estaría en paz conmigo. Yo prefiero mirar a mis hijos a los ojos y saber que su padre no se vendió. Prefiero perder premios inventados que perder el respeto de quien soy. Y si hoy algunos me siguen atacando es porque sigo siendo libre, porque no tengo dueño,
porque ya no me pueden controlar. El fútbol tiene muchas cosas hermosas, pero también tiene una mafia silenciosa, una que no se ve, pero se siente, una que opera entre bastidores y elige a quién subir y a quién silenciar. A mí nunca me callaron, y nunca lo van a hacer, porque lo que logré no me lo regaló nadie, y no necesito ningún trofeo para saber quién soy. No soy 9, nunca lo fui. Desde que era un niño, siempre hice goles. Siempre. Nadie me tuvo que enseñar dónde estaba el arco. Lo traía en la sangre. Pero eso nunca significó que fuera un 9. Nunca lo fui, ni lo soy. En el Sporting, cuando subí al primer equipo, jugábamos con un 4-4-2. Yo jugaba de volante por banda, normalmente por derecha. Tenía que recorrer toda la línea, defender, atacar, ayudar al lateral y cuando podía encarar, desbordar, tirar un centro. No era el encargado de hacer los goles. Mi función era desequilibrar. Cuando llegué al Manchester United, el esquema era parecido. Jugué muchas veces por derecha y del otro lado estaba Giggs. El 9 era Van Nistelrooy, un goleador brutal. Mi tarea era alimentarlo, tirar centros, provocar faltas, generar superioridades. Los goles que hacía eran por desmarques sorpresivos o por remates de media distancia. Con el tiempo Ferguson me soltó, me puso por izquierda como extremo en un 4-3-3. Ahí encontré mi lugar. A pierna cambiada, recibiendo abierto, encarando hacia el centro. Podía driblar, perfilarme, rematar, asistir, llegar al segundo palo. Era todo lo que me gustaba. Era libertad. Desde siempre me enamoró jugar pegado a la raya, que el lateral me marque, pero también que la línea de cal me marque. Salir de ahí, de esos callejones imposibles, con velocidad, con técnica, con lectura, era lo que me hacía sentir vivo. Era como un desafío constante, como si la banda fuera un pasillo secreto solo para los que saben cómo escapar. Después, en el Real Madrid, se completó mi metamorfosis. Dejé de ser solo un extremo desbordante y me convertí en un extremo con números de 9 histórico. Antes, los extremos no hacían esa cantidad de goles. Era impensado. Pero yo rompí ese molde, porque llegaba al área, no vivía en ella, porque entendía los momentos, porque atacaba los espacios con hambre y porque convertí cada ocasión en una oportunidad real de marcar. No porque fuera 9, sino porque aprendí a definir como el mejor. Fui aprendiendo a moverme sin balón, a llegar al área como un fantasma. No es lo mismo estar en el área que llegar al área. Yo llegaba, con inteligencia, con ritmo, con obsesión. Con el tiempo empecé a hacer muchos goles, pero siempre partiendo de un costado, siempre con libertad. Después, con los años, algunos empezaron a decir que soy 9, que solo hago goles, como si hacer goles fuera un crimen, como si no tuviera mérito, como si cualquiera pudiera. ¿Sabes lo que hay que hacer para hacer un gol? Tenés que anticipar, tenés que moverte antes que los demás, tenés que leer el juego, estar rápido de mente, de piernas, tener instinto, hambre, precisión. Tenés que estar en todas partes, física y mentalmente, y sostenerlo durante años. Hoy con 40 años sigo jugando, y sigo sin ser un 9. Juego libre. Me ubico donde creo que puedo hacer daño. A veces acompaño al punta, a veces caigo a una banda, a veces me meto entre líneas, pero no soy ni seré ese delantero que espera en el área a que le caiga una pelota. Eso no soy yo. Lo de 9 fue una etiqueta que me quisieron poner para reducirme, para decir que mi impacto se mide solo en goles, como si eso fuera poco. Pero el que estuvo dentro de una cancha lo sabe. El que hace los goles es el que marca la diferencia, sea en la élite del fútbol o en una canchita de barrio. No saben ni qué es el talento natural. Dicen que no tengo talento. ¿Sabes lo que significa eso? Decirle al mar que no moja, decirle al fuego que no quema. Desde mis primeros partidos ya se notaba que yo era distinto, no solo por mi hambre, no solo por mi físico, sino por lo que me atrevía a hacer con la pelota. Yo no fui un jugador de lo común. Yo me animaba a hacer jugadas que casi nadie se atrevía a intentar, porque requerían técnica, precisión y sobre todo valentía. Juegos de pies, amagues, bicicletas, tacos, caños, enganches sin mirar, giros en el aire. Lo hice en campos de tierra y después lo seguí haciendo en los mejores estadios del mundo. ¿Eso no es talento? Siempre fui entretenido de ver. Era de los que hacían que los niños se paren del sofá. De los que se ganaban aplausos por una jugada que ni terminó en gol. Porque el talento también se trata de eso, de impactar sin necesidad de estadísticas. Me encanta cuando dicen, Cristiano no tiene talento, solo trabajó más que los demás. ¿Y qué creen que trabajé? ¿Mis abdominales? No, trabajé mi fútbol. Perfeccioné una capacidad innata. Pulí lo que ya traía desde la cuna. Porque sí, nací con talento. Y además lo entrené como un animal.
Antes me paraban solo con faltas. Por eso me hice más fuerte, más rápido, más ágil para que no me puedan frenar más. Mi físico fue una armadura para proteger mi fútbol, no un disfraz para ocultar una supuesta carencia. En mis inicios me decían demasiado show, poco gol, y ahora me dicen solo hace goles. ¿En qué quedamos? Yo jugué de extremo, de volante, de falso 9, di asistencias, creé jugadas, desequilibré, me tiré a la banda, bajé a recibir, arrastré marcas, me moví por toda la cancha. Y eso no es fútbol, eso no es talento. A los que me critican les digo esto: vayan a una cancha del barrio, intenten una jugada de fantasía, hagan una bicicleta a toda velocidad, tiren una mague sin miedo al ridículo, después hablamos. Yo aparecí en este deporte porque tenía algo diferente, algo que no se enseña, algo que no se compra, algo que no se copia. ¿Quieren reducirme a un goleador? Adelante. Pero recuerden, los números son parte de mi legado. No la única razón por la que el mundo me admira. Cristiano Ronaldo no solo fue el jugador más determinante de su generación, también fue uno de los más espectaculares. Y eso no se entrena, eso se nace. 40 y campeón otra vez. Tenía 40 años. Muchos creían que ya estaba acabado. Decían que el tiempo había pasado por mí. Pero yo sabía algo. Mi corazón aún latía fuerte. Y sabía que si me vestía con la camiseta de Portugal, podía marcar un capítulo más en la historia. La UEFA Nations League 2025 fue esa oportunidad. Una última gran batalla. Y yo me sentía listo. En el primer partido enfrentamos a Croacia en Lisboa. El partido estaba parejo. Ni siquiera nos habían dominado. Y entonces llegó mi momento. Minuto 34. Centro milimétrico de Nuno Méndez. Gol. Ese fue mi gol número 900 como profesional. Seguimos adelante y ya en cuartos de final derrotamos a Dinamarca por un global de 5-2. Yo colaboré con un gol y una asistencia, empujando a mi equipo hacia la épica. Llegó la semifinal en Múnich contra Alemania, un estadio que se sentía lleno, hostil, exigente. Abrían el marcador con un gol de Florian Wirtz al minuto 48, pero yo no me estrujé. Francisco Conceição empató 5 minutos después con un golazo y luego llegó mi turno. Minuto 68, centro de Nuno Méndez, toque sencillo frente al arco, gol internacional número 137. Y yo ahí liderando desde los 40 años. La final fue contra España en Múnich. Ellos abrieron el marcador con Subimendi. Portugal empató con gol de Nuno Méndez. España se volvió a adelantar con Oyarzabal justo antes del descanso. Y en el minuto 61 yo marqué el empate definitivo. Gol número 138, mi firma en otra gesta histórica. El partido terminó 2-2 y se definió por penales. Portugal ganó 5-3. Somos el primer país en ganar 2 veces esta Nations League y fue el tercer título oficial de nuestra historia, después de Euro 2016 y la edición de 2019. Fui el goleador del torneo del equipo con 8 goles. A mis 40 años seguía influyendo en cada duelo. Cuando sonó el silbato final, me arrodillé. No fue un momento de gloria simple, fue orgullo. Fue cerrar un ciclo. Fue demostrar que el talento se mantiene, se cultiva, se defiende con el alma. 40 y campeón otra vez no fue solo un título, fue un mensaje claro. Nunca escriban tu final antes de tiempo. Mientras haya fuego en tu interior, tu historia no termina. 1000 goles. El camino todavía no ha terminado. Nací en Madeira, una isla pequeña, un punto perdido en el mapa. Allí empezó todo, entre sueños infantiles y balones gastados, sin imaginar que algún día ese niño de la Andoriña sería conocido en todos los rincones del mundo. Pero lo fue. Y no porque alguien me lo regalara, sino porque desde el primer día supe que tenía algo dentro de mí que no podía ignorar. No fue suerte, fue determinación. Fue amor por el fútbol. Fue la certeza de que el talento necesita dirección y la pasión, disciplina. De Madeira volé a Lisboa, con apenas 11 años, dejando a mi familia atrás, llorando en silencio por las noches, pero levantándome cada mañana con una sola idea en mente: ser el mejor. Desde esos días en la Academia del Sporting soñaba con estadios llenos, con goles inolvidables, con hacer historia. Y muy dentro de mí soñaba con alcanzar los 1000. El Manchester United me enseñó a transformar el talento en eficacia. Con Sir Alex Ferguson aprendí que no basta con jugar bonito, hay que ganar. Allí crecí. Allí nació el primer Cristiano Ronaldo que el mundo vio. El joven que bailaba con la pelota, pero también el que empezó a definirse en los partidos importantes. El que marcó en una final de Champions. El que levantó su primer Balón de Oro. Luego vino el Real Madrid, el club donde la historia se mide en copas y goles. Allí no solo marqué, sino que hice del gol una costumbre.
Rompí récords, duelos, barreras, superé los 450 goles con esa camiseta. Grité en el Camp Nou, en Anfield, en Múnich, en Turín, en todos lados. Y cada vez que lo hacía, sentía que estaba más cerca de ese número imposible. 1000. Juventus fue otro desafío, otra liga, otra cultura, otros objetivos, y los cumplí. Me adapté, crecí, seguí marcando. Porque no importa dónde esté, el gol me sigue, como si fuéramos parte de la misma historia. Con Portugal viví momentos que ningún trofeo de club puede igualar. Desde ese debut en 2003, con lágrimas en el himno, hasta levantar la Eurocopa en 2016. El gol a España en el Mundial 2018, el cabezazo imposible contra Gales, la Nations League. Cada uno de esos instantes es una fotografía clavada en el alma. He marcado más de 900 goles oficiales. Muchos dicen que ya he hecho todo, que ya no tengo nada que demostrar, pero no es verdad, porque no se trata solo de lo que dicen los libros, se trata de lo que aún siento cada vez que piso el campo, se trata de lo que veo en los ojos de mi hijo cuando me observa jugar, se trata del niño que fui y que todavía vive dentro de mí, soñando con algo más grande. No he llegado a los 1000, todavía no, pero voy camino a ello, y lo haré. No por la cifra, no por el récord, sino porque ese número representa todo, la constancia, el fuego que nunca se apaga, la misión que sigue en marcha. Representa cada entrenamiento silencioso, cada partido bajo presión, cada gol que celebré con el alma. Hay personas que viven una vida entera sin descubrir su propósito. Yo lo encontré temprano y desde entonces no lo he soltado. El mundo ha cambiado, yo también, pero mi esencia permanece intacta, la ambición, el deseo, el hambre. Eso no se negocia. A mis 40 años sigo soñando, sigo corriendo, sigo entrenando como si fuera mi primer día, porque aún hay páginas por escribir, porque la historia de Cristiano Ronaldo no termina en los 900, ni siquiera en los 1000. Termina cuando el corazón me diga que ya está cumplido. Y ese día aún no ha llegado. Si no creen que soy el mejor, denme tiempo y lo seré. Lo dije hace años. Hoy puedo mirar atrás y decir, cumplí mi palabra. Pero ahora quiero ir más allá. Quiero dejar algo eterno, no solo en los números, sino en las personas que me han seguido desde aquel primer regate en el José Albalade. Este volumen es un cierre, pero también una promesa. A ti que me has acompañado, a ti que creíste en mí, a ti que quizás te sientes lejos de tus sueños, tú puedes. No escuches al mundo que te dice que no eres suficiente. No permitas que el miedo robe tus pasos. Si tienes un propósito, una llama, una visión, ve tras ella. Yo nací para esto. ¿Y tú? ¿Para qué naciste? Hazlo. Sigue. Cae, levántate, insiste. Algún día tú también mirarás atrás y sabrás que valió la pena. Los 1000 goles no son el final, son apenas el siguiente capítulo.